Me gustaría decirles que todo lo que sé sobre este tema lo sé solo por mera investigación o por haber escuchado testimonios ajenos, pero no es el caso. Hago este vídeo porque he participado personalmente en este tipo de educación. Mi nombre es Agustina, esto es Agus in Grace. Si todavía no te suscribiste al canal, te invito a que lo hagas, a que te sumes a la comunidad y a que le des a la campanita para activar todas las notificaciones de los videos más recientes. En este vídeo voy a hablar de una pedagogía en específico sin dar nombres, pero si has considerado alguna vez este tipo de pedagogías, si la has estudiado o visto o escuchado al menos por arriba, o si alguien te ha contado sobre ella, enseguida te darás cuenta a qué pedagogía me estoy refiriendo. El propósito de este vídeo es que, como padres que seguimos a Jesucristo, seamos absolutamente conscientes de cuáles son los peligros a los cuales podríamos estar exponiendo a nuestros hijos con este tipo de educación. Y también lo hago para todos aquellos padres que de repente hoy por hoy todavía no siguen a Jesucristo, pero que igualmente caen en este tipo de trampas. Todos sabemos que la educación pública dista mucho realmente de ser una educación que forme al niño en los caminos del Señor. Entonces, es en este vacío justamente donde en la desesperación de los padres por encontrar una alternativa justamente educativa que sea más contemplativa o respetuosa, es que terminan cayendo muchos padres y terminan llevando a sus hijos a este tipo de escuelas. No voy a generalizar diciendo que todas las escuelas de educación libre son escuelas que promueven la exaltación del yo y que promueven ideas contrarias a Dios. Esto no es lo que estoy planteando. Como les decía al inicio, me voy a centrar en una pedagogía en específico que combina misticismo, ocultismo y elementos que a primera vista parecerían ser cristianos, pero que realmente desvían al niño de la verdad bíblica. Me explico. Cuando hablo de este tipo de educación, no me refiero solo a una metodología diferente, sino a toda una cosmovisión espiritual. Según las personas que se han dedicado a estudiar críticamente esta pedagogía en concreto, el sistema educativo que quiero analizar hoy surge de una filosofía a la cual llaman ciencia espiritual o conocimiento del ser humano, que no es simplemente pedagógica, sino que pretende conectar al alumno, al estudiante, con realidades espirituales superiores mediante la educación. Entonces, según los mismos documentos internos de esta pedagogía, en específico, el creador de esta visión explicó que la cosmovisión que está detrás de la educación debe estar presente en absolutamente todas las materias, incluso si no se menciona explícitamente. En otras palabras, lo espiritual se introduce constantemente, se introduce aunque no se diga abiertamente que se está enseñando este tipo de doctrina, aunque no se hable de credo o de religión, porque en general en este tipo de escuelas son abiertas, son plurales, se jactan de seguir una determinada religión y de ser absolutamente y de bienvenir, digamos, a cualquier persona con cualquier credo, pero aún así, dentro de este tipo de escuelas sí que hay un credo, una filosofía en específico que se lleva adelante. Y esta filosofía es una filosofía que influye en cómo se enseña absolutamente todo, no solo qué se aprende, sino por qué y para qué se aprende lo que se aprende. Porque en esta pedagogía todo está orientado a despertar algo interior, algo como si hubiera un conocimiento oculto que los niños de alguna manera tuvieran que despertar, y es a través del rol del maestro y de esta educación que eso interno
esa belleza, esa luz que supuestamente todos tenemos, es lo que la educación viene a hacer, a despertar esta luz que yace dentro de cada ser humano. Ahí ya con esto tenemos varias cosas en contraste con la visión bíblica, pero vamos a continuar. Yo en su momento, cuando llevamos a mi hija, no me lo cuestioné y, sin embargo, hoy, con la perspectiva de fe que tengo y de lo que he aprendido investigando, entiendo que esto no es solamente un método educativo más, sino que refleja una cosmovisión que, como les decía, choca con la formación bíblica que nosotros podemos estar dándole en casa a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque, y esto es algo importante porque mucho de lo que se desarrolla, si bien ellos son abiertamente, hablan abiertamente sobre a quién siguen y cuáles son las, no todo, pero se habla hay como mucho lenguaje de esotérico y místico dentro de estas comunidades y la nueva era, por supuesto, florece en este tipo de comunidades. Pero si somos sinceros, vemos que la gran mayoría de los padres ha leído poco o nada respecto de los artículos y los libros que ha creado el autor de esta pedagogía. Entonces, lo que genera es un nivel de vulnerabilidad muy grande, porque al final se permite que se permeen ideas en el niño y en la familia que son la antítesis de lo que enseña la Biblia. Ahora veamos qué implica esta visión del niño y del aprendizaje. La base espiritual de esta visión plantea que el proceso de aprendizaje no es simplemente adquirir conocimiento y tener información externa, sino despertar capacidades o cualidades especiales que trae cada ser humano, cada niño, cada niña. Esta idea implica que el niño tiene verdades que deben ir aflorando a medida que van pasando los años y a medida que va metiéndose cada vez más en este tipo de educación. Como si este tipo de educación hiciera emerger verdades, como lo que les contaba, lo de la luz, que ya existen, son preexistentes en el niño, con el niño nace con esas verdades y con esa luz, y lo que esta educación hace es hacerlos aflorar. Y en este sentido quiero que veamos el rol del maestro, porque es bastante especial. Dentro de esta pedagogía, el maestro tiene un rol entronizado. Es sumamente respetado por los niños y sumamente respetado por los padres. Es casi un intocable. Desde las etapas más tempranas, el docente es presentado ante los niños como una figura de autoridad, como les decía, casi indiscutible, y es alguien que se espera que los niños imiten y que sigan más allá de los conocimientos académicos. Esto es muy importante porque el adulto, el maestro, deja de ser un formador, una persona que enseña, que acompaña a los niños, que los guía en su educación. No, el adulto pasa a ser un acompañante espiritual. Y es en este enfoque educativo que se le da tanta preponderancia al rol del maestro porque su influencia al final puede terminar siendo mucho mayor que la de sus padres. Cuidado con esto. La idea es que el maestro ejerza una autoridad natural y sin cuestionamientos sobre los niños. Entonces, esto es algo que se considera necesario para que su trabajo funcione y se acepta de manera tácita. Incluso se aconseja que los padres no interfieran en la labor del maestro y que no se hable fuera del ambiente escolar sobre cómo se manejan ciertas prácticas dentro de la escuela. Y muchas veces
hay una limitación en la transparencia entre docentes y familias. Esto, al final, crea un contexto en el cual la voz del educador no solo que importa, sino que puede llegar a determinar el ritmo, la visión y la interpretación del desarrollo del niño, en todos los niveles. Por eso no es extraño que en la práctica muchas familias sientan que la opinión del maestro tiene un peso enorme en asuntos que tradicionalmente le pertenecen al hogar. Desde cómo se entiende el aprendizaje hasta la valoración de las actividades, actitudes, comportamientos de los niños, al final el rol del maestro se convierte en una voz de autoridad que puede influir decisivamente en la dinámica familiar. Esto puede llevar a que incluso fuera del aula las decisiones sobre la educación, incluso sobre la crianza, reflejen más la lógica de la escuela que el propio criterio de los padres. Y si todo esto te da náuseas, es porque es verdaderamente repugnante. Pero continuemos. Desde la perspectiva de esta filosofía, la formación del niño se entiende como una formación holística, es decir, del ser. Y eso significa que las habilidades prácticas, el trabajo con las manos, la conexión con la tierra, con la naturaleza, son vistas como muy importantes e incluso muchas veces, dependiendo de en qué edades, mucho más importantes que los conocimientos académicos tradicionales. De hecho, un aspecto muy particular de esta pedagogía en concreto es que no se utilizan libros tradicionales, ningún libro tradicional ingresa en este tipo de escuelas. En cambio, se los guía para que ellos fabriquen sus propios cuadernos de estudio, registrando únicamente la información que les da el formador. Esto significa que todo lo que aprenden va a estar filtrado por esta persona que está como autoridad en la clase. ¿Esto que genera? Que no haya un acceso a fuentes externas por parte de los niños y fuentes críticas. Lo que hace es que se refuerza esta cosmovisión implícita de la filosofía que subyace a todo el método. Y además, como les contaba, se les da prioridad a las tareas manuales, a la huerta, mientras que hay otras materias que son las tradicionales, matemáticas, lengua, etcétera, que terminan siendo relegadas, incluso cuando ya el niño lo está pidiendo, cuando ya el niño está listo para incorporar determinado conocimiento, esto se retrasa y supuestamente después se da más adelante y se termina como nivelando al niño en los grados superiores. Pero todos sabemos que las cosas que no se ven en determinado momento es muy difícil después recuperar todo junto de una vez, todas las cosas que ya no se vieron. Lo que no se vio, no se vio y el niño se lo terminó perdiendo porque al final se le dio prioridad a otro tipo de actividades que no me malinterpreten, yo no estoy en contra de las actividades manuales ni estoy en contra de que los niños hagan una huerta, pero sí me parece que es importante aclarar que dentro de este método, de esta metodología, se priorizan otras cosas porque hay todo un entramado ocultista detrás con otros propósitos que es promover esta filosofía básicamente y no el desarrollo natural y normal del niño, sino promover este tipo de filosofías, aunque nadie lo va a reconocer, nadie lo va a decir, pero eso es al final el propósito último y, y esto lo que genera es justamente que haya modificaciones en las currículas y que, bueno, se convenza a padres y madres de que en algún momento eso se termina equiparando. Y ya que estamos hablando de conocimientos, hablemos de las ciencias.
En este tipo de educación, la forma de abordar las ciencias no es la de la tradicional, no es con libros de texto, con teorías, con experimentos sistemáticos, no. Los niños aprenden a observar los fenómenos naturales, aprenden a integrar con actividades artísticas, narrativas. Hay un excesivo enfoque en la narración, en la poesía, en todo lo que implica arte y a que los niños expresen sus experiencias con la naturaleza a través de diferentes actividades artísticas. Entonces, yo quiero aclarar que no es que los niños no aprenden nada de ciencias, sino que el enfoque es muy distinto. Siempre están conectadas todas las asignaturas con la percepción estética y con los ritmos que van marcando la filosofía de este método. Pero sí, nosotros utilizamos la lógica y somos intelectualmente honestos, tenemos que admitir que la ciencia no es solo curiosidad o experiencia sensorial. Es un estudio ordenado y disciplinado de la creación de Dios y que utilizando la razón, la lógica y la observación sistemática, la Biblia al final nos llama a conocer y a entender la obra de Dios y la formación académica sólida debería permitir que los niños desarrollen discernimiento y una capacidad crítica para evaluar lo que ven y lo que aprenden, al final sin depender de una interpretación de un adulto o de experiencias estéticas. Y este es un punto clave, la capacidad crítica o la falta de ella. En otras palabras, mientras que la pedagogía que analizamos enfatiza la experiencia y la percepción individual, podemos pensar que una educación basada en principios bíblicos lo que busca es formar niños capaces de investigar, de razonar y de comprender la realidad objetiva. Eso no significa eliminar la creatividad, en ningún momento, no tienen por qué, sino equilibrar la experiencia con la instrucción estructurada de manera que los niños al final puedan relacionar la belleza del mundo con un entendimiento sólido de la verdad de Dios y del diseño divino. Otra característica importante de este tipo de educación es la enorme importancia que se le da a la cuestión de los ritmos. Según esta visión, todo en la vida, incluyendo la educación, debe seguir ciertos ritmos y ritmos diarios, semanales, anuales, y estos ritmos lo que hacen es ir guiando lo que se va enseñando y cómo se enseña. Y esto no significa solamente lo que tú estás pensando, que es organizar un horario o pensar en las estaciones y en función de eso las actividades. Se considera que el aprendizaje solo es efectivo si coincide con ritmos espirituales, que supuestamente reflejan la naturaleza del ser humano y su conexión con realidades superiores. Por ejemplo, ciertos contenidos solo se presentan en momentos específicos del año o las lecciones se alternan según una lógica de flujos internos del niño que supuestamente le permitirían al niño absorber mejor determinado tipo de conocimiento. Y existe esta idea, como les comentaba, de que cada materia está enlazada o vinculada con dimensiones espirituales. En otras palabras, no es solo qué se enseña y el filtro por el cual eso pasa, sino cómo y cuándo se enseña, siguiendo un calendario que tiene bases espirituales y no bases científicas. Y estas bases espirituales ciertamente no son bíblicas. Y entonces, desde mi experiencia, actividades que parecen absolutamente inocentes, manualidades, juegos, cuentos, cantos, poesías, siguen un patrón cuidadosamente diseñado para alinear al niño con estas visiones. Ahora me gustaría que hablemos del tema del relativismo, porque esto es algo muy presente en esta pedagogía en particular y también, a decir verdad,
en muchas escuelas llamadas libres. No en todas, pero sí en muchas. En esta metodología se fomenta la idea de que toda verdad individual es verdad. Cada niño tiene su propia verdad y es una verdad válida. Se refuerza entonces una visión subjetiva de la realidad en la cual la percepción personal del niño se coloca al mismo nivel que la verdad objetiva, porque en definitiva no existe ninguna verdad objetiva y las bases son las bases que quiera poner cada individuo. Algo que contrasta con lo que enseña la Biblia, porque la Biblia nos transmite, por ejemplo, en Isaías 5:20, dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de luz tinieblas y de las tinieblas luz. Y luego en el Nuevo Testamento, en Juan 17:17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces Jesús no dijo, tu verdad es tu verdad, descubre tu propia verdad, llevas la verdad dentro. No, no. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y las escrituras son claras al afirmar que la verdad no nace del individuo, sino que la verdad proviene de Dios. Quería hacer referencia también a la apariencia. La gran mayoría de este tipo de escuelas en apariencia son cristianas porque podemos ver imágenes, por ejemplo, imágenes católicas con la Virgen o imágenes incluso del Niño Jesús, que además se festejen determinados festivales y determinadas fiestas que hacen alusión a determinados eventos que son cristianos, pero oh casualidad, el nombre es diferente. Pentecostés tiene otro nombre. Adviento se festeja, pero tienen otros tipos de rituales para llevarlo adelante. Entonces, en apariencia hay muchos padres que lamentablemente ven este tipo de cosas y de alguna manera les da tranquilidad, les genera como que están en un lugar seguro, justamente porque se festejan este tipo de festividades, pero realmente se vacía de todo el verdadero significado que pueden llegar a tener nuestros, nuestros momentos, por ejemplo, la celebración de Pascua, que es la resurrección del Señor, se vacía de este contenido y se incorpora otro que tiene que ver, como les decía, del despertar, del resurgimiento de nuestro propio ser hacia versiones más elevadas de nosotros mismos, porque estamos cada vez en mayor contacto con verdades superiores y todo este tipo de cosas que son muy entreveradas pero que al final terminan desviando absolutamente no solo a los niños, lo cual es muy grave, sino también a las familias completas, desviando absolutamente del Evangelio, porque el Evangelio nunca se enseña, que no es algo que uno podría pedir, porque bueno, si la educación es una educación pagana, entonces no vamos a esperar que allí se hable del Evangelio. Pero si existe toda esta pantalla supuestamente cristiana, lo lógico sería que en algún momento se hablase del Evangelio, pero casualmente eso es algo que se evita. Y lo que se busca es demostrar de que, bueno, que si bien está eso, hay toda una visión además de lo que obtuvo Cristo con su resurrección, con su muerte en la cruz y con su resurrección. Hay muchas visiones, que no voy a entrar ahora en eso, de
específicas que se sostienen en esta filosofía, pero que no tienen nada que ver con la verdad bíblica y con lo que se enseña en las escrituras, y más bien al contrario, alejan a las personas de la verdad del Evangelio y de la verdad de Dios. Mis queridos hermanos, una verdadera educación libre es una educación bíblica y es una educación que forma académicamente al niño, pero también contempla una enseñanza que está enraizada, anclada en las escrituras y no en una tradición, orar X veces, X oración, sino una educación que esté realmente afianzada en la palabra de Dios y que guíe a los niños a conocer la verdad con mayúsculas y a desarrollar discernimiento y aplicar los principios de Dios en su vida. Y me consta que hay países, como por ejemplo en Estados Unidos, que sí, que existen escuelas que logran combinar estos aspectos de excelencia académica y una enseñanza bíblica sólida. En España habrá opciones similares que son menos frecuentes. Muchas familias finalmente recurren al homeschooling para garantizar que la educación de sus hijos esté alineada con la fe. Pero esta alternativa no siempre es sencilla y en muchos lugares además enfrenta restricciones, enfrenta oposición y muchas veces incluso persecución. Y algo que quería aclarar también. Quiero dejar en claro que mi intención con este vídeo no es juzgar a nadie, porque entiendo que cada familia tiene sus circunstancias y necesidades diferentes y que muchas veces las decisiones educativas se toman considerando lo que resulta más práctico o más accesible. Yo lo que busco es avisar y alertar a los padres cristianos sobre ciertas pedagogías específicas para que puedan tomar decisiones informadas y proteger la formación espiritual y académica de sus hijos. Espero que este vídeo llegue a todos esos padres y madres que hoy día se están planteando la posibilidad de llevar a sus hijos a una escuela de este estilo y o que de repente conocen a alguien que actualmente lo hace y que puedan potencialmente ayudarles. Me encantaría leer tu opinión sobre este tema, especialmente si has tenido experiencias con este tipo de pedagogías. Comparte tu perspectiva en comentarios. Si hay algo que quisieras agregar, que no dije, puedes escribirlo en comentarios, porque creo que podemos aprender mucho unos de otros y sobre todo ayudar a otras familias a decidir con conocimiento y con convicción. Muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo vídeo.